Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy recibimos a Julieta Piastro y Víctor Cabré para hablar sobre su libro Pensar la Universidad, de la editorial Herder. Ambos nos acercan un debate sobre las universidades que experimentan una profunda crisis. Dejo enlaces en la descripción para que podáis saber más sobre Julieta y Víctor y sobre el libro. Nada más, bienvenidos a este nuevo encuentro de Humanistas sin complejos. Espero que disfrutéis y tenéis más información en la descripción del proyecto. Empezamos. Antes de empezar, una cosa. Si quieres descubrir una nueva forma de escribir, una nueva forma de leer y una nueva forma de compartir, visita librio.com. Con doble O, no te olvides. Bienvenida, Julieta, y bienvenido, Víctor. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantados de estar contigo en este podcast. Sí, bien, gracias. Estamos muy bien. Aquí contentos de participar contigo en este proyecto. ¿Cómo va todo? O sea, hoy, por ejemplo, el viernes, vosotros sois profesores, tenéis clase, habéis tenido clase. ¿En qué momento también del curso estáis? Estamos en un frenético final. Yo hoy, viernes, no tengo clases, el día que dedico a la investigación. La semana, de todas maneras, es muy intensa y en este momento esta parte del curso que no es muy envidiable porque estudiantes están nerviosos, se acercan las entregas y, en fin, es un momento estresante, pero vamos cerrando el curso dentro de 3 semanas, se acaba. Los dos estáis en la misma universidad dando clases en Blanquerna, ¿no? ¿Sí? Sí, yo en mi caso este año estoy jubilado, por decirlo de alguna forma, y con lo cual pues encuentro a faltar este nerviosismo que explica Julieta, la escucho y siento una cierta envidia de tener a los estudiantes nerviosos y ella también, ¿no? Pero sí que sigo colaborando con el grupo de investigación de la universidad, el mismo en el que está Julieta, y por tanto ahora pues tengo más tiempo para pensar en todos estos aspectos de los que hablaba antes Julieta. Sí, Pero sí. puedes volver, ¿no, Víctor, a dar clases? Es decir, no hay un límite de edad si te pica ese gusanillo que comentas. Bueno, dar clases de forma regular, como antes, a los estudiantes de grado, no, esto por ley está bastante regulado y no es posible a partir de un cierto momento. Ahora, sí que con lo que son estudiantes de posgrado o de doctorado incluso, sí que en estos casos sí que se puede seguir impartiendo docencia, eh, aunque, bueno, tiene otras características distintas, ¿no? Ahora mismo en la Blanquerna, ¿los exámenes son en diciembre o son en enero? Porque hay universidades que No, son en enero, son en enero. Terminamos el último día de 19 o 20 el curso, el cuatrimestre, y en enero son los exámenes, y a finales de enero empezamos el segundo semestre. Vale, como yo también lo hice. Estamos aquí para hablar del libro que habéis escrito entre los dos, que se llama Pensar la Universidad. Y me gustaría preguntaros al principio pues una pregunta bastante general, y es ¿qué os ha conducido a hacer esta reflexión? Y que me imagino que es muy extendida en el tiempo por parte de los dos y compartida también con otros compañeros, y que os ha llevado después también a plasmarlo en un libro. Bueno, es verdad que el libro nace de las conversaciones entre los dos y con otros compañeros de la universidad. Al salir de cada reunión, seguir comentando cosas que no se han recogido en las reuniones habituales, ¿no? En las cenas que hacíamos con otros compañeros.
veíamos que salían muchas ideas alrededor de la docencia y de lo que estábamos haciendo y de lo que queríamos que fuera la universidad o que nos gustaría que fuera, etcétera, ¿no? Por tanto, hace años ya que empezamos a hablar sin ninguna intención de plasmarlo en un libro, ¿no? Ah, sí que es verdad que llega un momento en el que, sobre todo con el editor, con Raimund Herder, el director de la editorial Herder, que nos escucha en algunas conferencias, en algunos seminarios que damos, y él mismo nos dice, hombre, pero esto estaría muy bien que quedara plasmado en un libro, ¿no? Y bueno, algo que no sé si Julieta estará de acuerdo, ahora nos dirá, ¿no? Pero me imagino que mi jubilación aceleró un poco este proceso, ¿no? Que yo vi que dejaría de tener tantos estudiantes regularmente y quería, de alguna forma, dejar por escrito algunas de estas ideas antes de perderlas o antes de... Sí. Y Julieta supongo que quedó estimulada por este tránsito mío hacia la jubilación, ¿no? Bueno, no solo eso, Víctor, sino que en realidad pusiste un ritmo que probablemente yo en el curso regular no lo habría seguido tan estrictamente, ¿no? Y poder sacarlo en poco tiempo. Pero si me permitís, yo añado una cosa que creo que es muy importante porque es resultado de una reflexión que hemos hecho durante toda la vida y llevamos muchos años, toda nuestra vida trabajando en la universidad. En un momento, y era con Raimund Herder que lo hablábamos, y decíamos, tenemos que escribir esto, pero ha de ser un manifiesto que ponga de cabeza la universidad, que sea una explosión en algún momento yo iba a usar la palabra demoledora, ¿no? De decir, es que lo hemos de cuestionar todo. Y la verdad es que después nos hemos dado cuenta que el hecho de estar vinculados en la universidad durante tanto tiempo y de haber pasado, como empezamos el libro diciendo nuestros años más felices o algo así, pues la idea de que fuera demoledor no acabó siendo. Es muy crítico, pero es un crítico desde las voces que estamos dentro, ¿no? En donde no quieres demoler nada, sino construir, o a lo mejor deconstruir para volver a construir y cuestionar de una manera diferente. Y nuestro manifiesto explosivo, pues sí, creo que ha logrado una parte que es la explosión del debate, del pensar alrededor, de repensar la universidad, de darle vueltas, de decir qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que no, hasta dónde está nuestra crisis, si siempre ha existido, etcétera. Y por eso nos pusimos, y bueno, evidentemente porque tenemos ideas compartidas que a pesar de que firmamos cada uno nuestros capítulos, porque aquello de poner en palabra de la manera en que uno pone en palabra creíamos que era importante, pero que compartimos plenamente el contenido de nuestros capítulos y de los temas. Respectivos. Sí. ¿Y qué recorrido le veis, Julieta, Víctor, a este manifiesto? Porque hablabas ahora de la implosión, que tal vez no ha sido así, pero es un libro crítico que analiza el tema desde distintas perspectivas, todas muy, muy interesantes. Pero después, más allá de los debates intelectuales que se devengan del libro, hace falta también al final una cuestión práctica, ¿no? De decir, oye, pasemos de la discusión a los cambios prácticos. ¿Cómo veis este recorrido, esta evolución del debate intelectual que planteáis en el libro, a después también los cambios que se suceden en las universidades, los órganos donde también hay mucha burocracia y política, ¿no? Porque muchas veces es lo que se plantea desde las organizaciones de estudiantes o también desde la asociación o el recogimiento, el análisis de los profesores, con después esferas superiores, muchas veces jerarquizadas, donde los cambios son muy, muy lentos, si al final también acaban sucediendo.
Bueno, nosotros la verdad es que pensamos justamente que los cambios en la universidad son cambios que se dan desde el pensamiento. Y luego la parte burocrática, la que está en nuestras manos, pues poder influir y que haya, que llegue este debate hasta ahí. ¿Cómo después se aplica todo esto? Yo creo que si nosotros ponemos esta parte de reflexión de decir, se me ocurre un ejemplo de una de las cosas que contamina más en este momento nuestro trabajo universitario son las agencias de acreditación, que todo lo miden, que todo lo evalúan, que los profesores y sobre todo las profesoras jóvenes están como muy pendientes de cómo van a ser evaluados y qué pueden hacer, qué no pueden hacer, todo esto, en el momento en que se pone sobre la mesa y se cuestiona, nosotros como profesores no podemos hacer nada más que ayudar a pensar esto de otra manera y decir, se puede de alguna manera vivir la universidad, vivir como profesores en un punto, colocarnos en un lugar diferente y escaparnos a lo mejor de esta presión. Yo diría que ha habido receptividad a esta idea y que en la medida de lo posible es un poco aprender a jugar encontrar salidas y posibilidades y ver hasta dónde hemos de obedecer ciertas cuestiones generales burocráticas, ¿no? Escaparse totalmente del sistema me parece que no es viable y que entonces sí que nadie nos leería ni nos tomaría en serio. Yo la idea de pensar que hay estos espacios subversivos para... No solo es la idea de pensar, ha sido mi práctica toda la vida, como docente, es decir, no, Víctor, no es solo una cosa de decir, hagamos teoría de la subversión. Bueno, sí, probablemente no hemos sido los más obedientes y en cambio hemos podido hacer muchas cosas en las que creemos y las menos posibles de en las que no creemos, ¿no? Ujú. ¿Os sentís fiscalizados, Víctor, como docentes en la universidad? ¿Qué margen de libertad tenéis? Bueno, desde mi experiencia, fiscalizado no. Mm, no. Es verdad esto que dice Julieta de que la propia universidad como institución está muy fiscalizada, ¿no?, por otros organismos, etcétera, y como una cascada va bajando hasta llegar a los profesores y a los propios estudiantes, ¿no? Pero no tanto se trata de una fiscalización como sí de una excesiva burocratización, ¿no?, que decía Julieta. Esto sí, el sentir que se tiene que medir todo, incluso lo que no es medible o lo que no es fácilmente medible. eh, y en este sentido sí, pero en cuanto a las ideas, no. En cuanto a las ideas, yo creo que la libertad de pensamiento, la libertad Total. de Sí. cátedra, que se ha dicho siempre, incluso en las universidades más privadas como la nuestra o que puedan tener más compromisos con otras instituciones externas o empresas, etcétera, yo creo que esto se sigue preservando en la universidad, ¿no? Mm. Y Julieta, Víctor, ¿qué es para vosotros la universidad y qué ha sido? Y si hay una diferencia entre lo que fue y lo que es. Sí, claro que hay diferencias. Afortunadamente, comentábamos con Víctor hace un momento, es una institución que está viva y que por tanto parece que está más bien en crisis siempre, ¿no? En crisis en el sentido de responder a una sociedad que está permanentemente cambiando. Em, por tanto, eh, sí, donde está el secreto es en la pregunta que tú haces, ¿qué es? Porque creo que nuestra concepción de lo que es la universidad es lo que de pronto no necesariamente está en el imaginario de los estudiantes y probablemente de profesores más jóvenes.
esta idea de un lugar de creación de conocimiento, en donde se ha de debatir, en donde se ha de pensar todo, en donde se ha de valer la pluralidad. En los primeros cursos, ya desde hace muchos años, yo escucho estudiantes que dicen o que preguntan, ¿cómo es eso de que vamos a hablar de diversas perspectivas de algo? O sea, ¿no nos vas a decir la verdad? Y dices, pues no, no, aquí vamos a pensar y después tú ya verás qué haces con todo lo que, que aprendes, ¿no? Entonces sí creo que la sociedad ya no tiene necesariamente en su imaginario esa universidad que tiene como el privilegio de poder pensar, reflexionar, lanzar mucho, o una gran responsabilidad en términos de lanzar luz a los problemas sociales, a lograr comprender mejor lo que pasa en la sociedad. Y en cambio, sí que llegan mucho inicialmente motivados por el tema de que necesitan un título, ¿no? Entonces, hay que traducir, hay que hacer pedagogía en el sentido de que creemos que es la universidad, que no es una fábrica de títulos. Para ti, Víctor. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Eh, ella ha explicado un poco esta transformación que se produce desde la idea inicial, ¿no? de la universidad, de lo que se piensa que es o cuál es su función, a la idea final, si todo va bien, claro. No. Hay unas, como todas las instituciones, hay como unas tendencias, ¿no? que apartan de esta o que tienden a centrifugar, ¿no? Este objetivo de pensar, reflexionar creativamente, ¿no? Fuerzas que la burocratización que decíamos antes es una de ellas, es una sume, algunos profesores lo sumen en una angustia de burocratizar las cosas que quema mucha energía, ¿no? Pero incluso las rivalidades dentro de las universidades se fomenta, pues la rivalidad entre cargos, entre departamentos, entre investigadores, y no digamos fuera con otras universidades, ¿no? Esta competencia también genera mucho desgaste en lo que tendría que ser la universidad y lo que es la universidad, que es Sí. cooperación con los demás, ¿no? Más que esta competencia, Más que los rankings, ¿no? más que los rankings, que no, que al final es una cuestión puramente comercial, ¿no? Para pensar que el estudiante se matriculará antes en una universidad que en otra. O el aislamiento. La universidad siempre ha tendido a una cierta endogamia, ¿no? Que la aislaba de los verdaderos problemas sociales, etc. Y bueno, permanentemente estamos luchando contra estas tendencias que supongo que están en todas las instituciones, pero en la universidad quizá más. Y el otro riesgo es el que explicaba Julieta antes, que es el de las prisas. La universidad para mí, esto lo decimos en el libro, es una de las pocas instituciones que tendría que poder trabajar sin prisas. No tiene la urgencia de tomar decisiones como pueden tener la mayoría de otras instituciones que tienen cargos más ejecutivos, ¿no? Sociales, políticos, económicos, etc. La universidad podría considerarse ese espacio en el que la prisa no es lo primero. Lo primero es entender, ¿no? Es comprender y poder ofrecer socialmente esta comprensión, ¿no? Por tanto, preservar el espacio, pararse a pensar, de aquí el título del libro, ¿no? Pensar la universidad como un proceso permanente, ¿no? Lo que decís suena fantástico, pero también suena, bueno, y creo que también en algún momento lo reconocéis, ¿no? Algo idealista o utópico, porque vosotros ya en la introducción del libro planteáis este debate
De hecho, vais de cara y decís, oye, hay una crisis entre lo que debería ser la universidad, el volver a la esencia, a esos valores, ¿no? Como un espacio de pensamiento, y lo que hoy en día es mayoritariamente la universidad, que no solo la universidad, ¿no? Hablabas, Julieta, tú antes del sistema. Es que todo funciona dentro de ese sistema, con unos valores de mercado. Ahora tú también comentabas, Víctor, el tema de los rankings, la competitividad. Entonces, ya parece desde que entramos en el sistema educativo que todo va encarado a eso, ¿no? E incluso después también, eso ya es otro debate y otra esfera, en lo profesional parece que también los valores solo son esos, ¿no? El maximizar los beneficios, el profit. Entonces, ¿cómo...? Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentabas antes, Julieta, ¿no? Que los cambios, no solo en la universidad, sino en otros terrenos, necesariamente tienen que estar dentro del sistema. Es muy, muy difícil imaginar que pueda haber cambios fuera del sistema. Entonces, dentro de ese debate, ¿cómo creéis que pueden orientarse las distintas medidas que podemos ir aplicando entre todos? Eh, em, Alexis, yo creo que en el libro lo explicamos de distintas maneras, desde el ejercicio de nuestra docencia hasta nuestra investigación, en todas estas prácticas cotidianas de la universidad, está siempre la posibilidad presente de, eh, de hacer una propuesta alternativa crítica diferente, justamente crítica, que lo ponemos en el libro, crítica en el sentido de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, de lo que es, lo que debería ser. Entonces, ya el simple hecho de explicitar lo que es y lo que debería ser, yo creo que ya es una cuestión educativa. Los mismos estudiantes jóvenes cada vez tienden más a la idea de pensar que cualquier cosa que pones fuera del sistema o crítico del sistema es que no se puede. Esto es utopía, esto es imposible, esto no se puede. Digo, bueno, a ver, nosotros, tanto Víctor y yo, somos de una generación que venimos de aquella época de los grandes cambios, las grandes revoluciones, los grandes... Y de pronto, al menos en mi experiencia personal, digo, vale, pues mira, ahora mi revolución está en el día a día, en el cambiar el pensamiento. Y cuando ves ese proceso en donde el estudiante de manera como muy conservadora llega asumiendo muchas cosas como un principio porque así los han educado durante toda la vida, y empiezan a desarrollar ese pensamiento crítico, y después en cuarto, ostras, son personas muy interesantes que llegan al mundo profesional, diría yo, con una pátina, pues, diferente. No todos, no siempre, porque, salen estudiantes de todo tipo, pero hay una parte de gente que sí, que está, muy convencidos de que pueden aportar cosas y dentro de ese sistema escaparse para no seguir reproduciendo los esquemas que les piden. Y creo, me atrevería a decir que incluso esto le seduce al mundo laboral, porque a veces pensamos que el mundo laboral quiere soldados obedientes y resulta que cuando llegan humanos creativos, dicen, wow, este piensa, ¿no? Esto me interesa porque ve cosas, la gente que hace prácticas y que de pronto no solo son disciplinados y obedientes, sino que proponen cosas para la institución y se sorprenden. O sea, aquella idea de que el mercado sabe lo que quiere, a veces sí, debe ser muy claro que muchas veces sí, pero muchas no. Y creo que estos estudiantes que pueden sorprender incluso al mercado laboral, en fin, no dejo de reconocer que hay utopía, pero es que la utopía es la que nos mueve, ¿no? Sí, cada día, para despertar, para hacer las cosas que hacemos. Igual que nos mueve la pasión, ¿no, Víctor? Porque es un tema recurrente que sale en el libro, donde después lo desarrolláis, pero me gustaría poder comentar con vosotros a qué os referís, ¿no? Con esa pasión, tanto desde el punto de vista de los estudiantes como de los docentes, teniendo en cuenta, ¿no? O creyendo, como planteáis en el libro, de que es un elemento fundamental para promover este cambio.
Importantísimo. Y lo que me parece más importante subrayar que lo dicen y lo sienten dos docentes que han hecho toda una vida con la docencia, ¿no? Y mantienen esa pasión, porque uno de los riesgos más grandes es que todas esas presiones y tendencias que decíamos antes acaben con la pasión con la que casi siempre un joven profesional que entra a dar clases al principio siente esta pasión porque la interacción con los estudiantes lo conlleva, ¿no? Pero también es frecuente que esa pasión se pierda y se convierta en algo rutinario, etcétera. Por tanto, yo creo que aquí este es un elemento que no quiere ser romántico, sino que poder sentir pasión hasta el último día, ¿no? Y cuando lo dejamos, sentir nostalgia de esta pasión. Yo creo que eso es fundamental. Entre otras cosas porque es lo que transmitimos. No lo enseñamos, sino que lo sentimos y el estudiante puede llevárselo, ¿no? Para su quehacer profesional, ¿no? Yo creo que esto es lo realmente transformador. Antes decías que nos preguntabas, Alexis, qué capacidad tenemos, ¿no?, de transformar. Julieta lo explicaba muy bien, ¿no? Los estudiantes. Si podemos transformar generaciones de estudiantes, y hemos tenido unas cuantas, ¿no? Eso es lo más transformador que hay a nivel social, ¿no? La utopía quizá para mí es pensar que será el 100% de esos estudiantes que hemos tenido. Eso es utópico, ¿no? No será un 100%. Quizás será un 30, un 40, un 50, si queréis. Pero eso es muy transformador, ¿no? Si esos estudiantes salen con esa pasión, ¿no? Y al mismo tiempo esa capacidad crítica, etcétera, ¿no? Eso es lo más transformador que tenemos en nuestras manos, ¿no? Pero hay Sí, sí me que, hay que perseguir la utopía, ¿eh? Está clarísimo, ¿eh? Tal como decía Julieta, Lo que nos ayuda a avanzar, ¿no? claro, sí. claro. Es utópico lo que hace la universidad, lo que hace un centro docente cualquiera, un instituto, una escuela, es una utopía. Es perseguir una utopía, al fin y al cabo. Es transmitir a otra persona conocimiento, capacidad de pensar, vivencias, experiencias. Claro, eso es una utopía, pero tender hacia esa utopía, ni que sea un poquito, eso es apasionante. Yo me gustaría nada más matizar que el tema de la pasión también me gusta orientarlo mucho hacia la pasión al conocimiento, es decir, la pasión de la profesión de educar por por sí misma no creo para nada, ¿eh? Ni en vocaciones, ni no. Yo creo que nosotros descubrimos como profes en algún momento en la vida, como seres humanos, una relación significativa con el conocimiento y que se vuelve pasional, que dices: "Es que de pronto vi que se publicó el tal libro y tengo que salir corriendo por él porque lo necesito hoy, ya, en este instante". Los estudiantes esto lo ven como una cosa muy rara y muy exótica. Y cuando les pregunto en qué momento se convirtió en significativo el conocimiento en su vida, pues la verdad es que no, dicen: "Me parece que todavía no". No me ha llegado. Y no, pero vas viendo cómo porque yo tengo los primeros cursos, Víctor tenía los últimos, y luego sí, me los encuentro a veces en máster, o a veces a otros niveles, pero vas viendo que hacen un proceso y que efectivamente el reto de la pasión tiene que ver con esto, con que reconozcan que el conocimiento es transformador, con que el conocimiento es significativo en muchos sentidos, más allá bueno, de pasar un examen o poder hacer un trabajo. Pero esto es todo un proceso
Sí, que empieza por la propia pasión del profesor, seguramente, porque hay algo de contagioso en eso, ¿no? Y después sigue por un proceso que tienen que hacer de manera personal. Ujú. Ahora has dicho lo de pasar un examen, después iremos a hablar del tema de la evaluación, que también lo comentáis en el libro, simplemente de la pasión, porque me parece, bueno, un tema muy, muy importante, y ya lo digo desde mis propias carnes, de lo que viví tampoco hace demasiado, es que creo que es fundamental, tú lo comentabas, Víctor, porque y sobre todo los primeros meses, los primeros días. El hecho, y no es que yo quiera poner ahora, lo que pasa es que, claro, yo lo comento desde mi punto de vista y seguramente sea injusto, pero, claro, pongo el peso un poco más en el docente, ¿no? En el profesor o profesora. Lo que marca en esos primeros días, la actitud, la pasión que tú ves en la persona que te va a impartir clase, que te va a acercar ese conocimiento que comentas, Julieta, es fundamental. O sea, es que te marca ya el semestre o el año, porque yo incluso hacía asignaturas de un año, que eso también es otro tema de discusión, porque a mí me parecía una barbaridad estar un año para jugarte la asignatura en un examen en junio. Me parecía, bueno, esto es demoníaco prácticamente. Y yo tuve varias asignaturas anuales, porque yo todavía estudié antes de lo que es el plan Bolonia. Yo pillé lo, Bueno, lo- lo ya. último de licenciatura. Y eso me parecía decir, hostia, me juego ¿no? el resultado en un año en un examen a final de junio, y que era un examen muchas veces que cogían el plan docente y te decían 3 puntos, ¿no? De un plan docente monstruoso, súper largo. Bueno, ese es otro tema. Estoy aquí como en el confesionario. Pero lo que quiero decir es que la pasión del docente es fundamental, ¿no? O sea, y para mí el impacto, ¿no? Más allá de que el estudiante también tiene que ir apasionado, pero bueno, representa que al principio de la universidad, aunque también lo podemos comentar, porque hay condicionales sociales, ¿no? De que no todo el mundo al final accede a los estudios que quiere estudiar, y hay familia, sociedad, presión, incluso ignorancia, ¿no? Porque a los 18 años también, que sale en el libro y lo comentáis, me ha gustado mucho la idea de darse un tiempo, de trabajar, de viajar quien pueda, de hacer otra cosa. Pero esa pasión, ¿no? De esos primeros días, como en cualquier relación, que al final no deja de ser una relación, lo marca o lo puede marcar todo. Mm, sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Sí, al estudiante, tal como tú apuntas, no le podemos pedir que venga apasionado a la No. universidad, ¿eh? Le podemos pedir, ¿no? Que venga encuriosit, diríamos en catalán, ¿no? Con curiosidad, ¿no? Que esto sí, necesitamos que venga con curiosidad y que venga con un cierto compromiso. Eso es lo que le podemos pedir al estudiante y a todos, por igual, aunque sus circunstancias por las cuales vienen a la universidad son muy distintas, ¿no? Pero curiosidad y un cierto compromiso. Y luego ocurre lo que tú decías, Alexis, muy bien, ¿no? Que cuando encuentran uno, dos, tres, cuatro, cinco profesores que expliquen lo que sea o compartan con ellos lo que sea, pero que lo hacen con pasión, claro, eso ahí empiezan las cosas. No, no terminan, ¿eh? Julieta lo ha dicho muy bien. Eso es un inicio del proceso. El proceso de transformación es más complejo y más largo, ¿no? Pero es la forma de engancharse. Como tú decías, Alexis, es la forma como encontrar ese profesor que está explicando una experiencia suya profesional, por ejemplo, o algo que ha leído, o algo que ha descubierto, o algo que pensaba antes de una manera y ahora la piensa de otra, ¿no? Y que lo vea apasionado con eso, para mí es clave, ¿no? Y que impactáis en la vida de los estudiantes durante la carrera y después muchas veces fuera de los estudios. De hecho, vosotros lo comentáis, hay gente que decide qué hacer con su vida porque un determinado profesor o profesora le marcó. Es que el impacto Claro, es brutal. claro. Sí, el impacto que nosotros llamamos responsabilidad, ¿no? Bueno, Está esta idea de decir que esta parte de cómo nos ponemos frente al mundo, pues es la que ellos aprenden,
¿no? O una parte de la que aprenden, porque no somos nosotros solos, pero la familia, los adultos, el mundo adulto que los rodea, como diría Hannah Arendt, que si asumimos nuestra responsabilidad por haber vivido más, por tener más experiencia y por decir, esto es lo que van a aprender, ¿no? Lo que yo les diga que es la universidad y la práctica mía de dentro de la universidad, esto es lo que se llevarán como su universidad. En el libro habláis de valorar y evaluar, y aquí señalé un párrafo que dices: partimos de la premisa de que debemos evaluar a los estudiantes porque no hemos sido capaces de descubrir y articular un sistema mejor y más justo, a pesar de que es uno de los temas más controvertidos en los claustros de profesores, que más conflictos genera en relación docente y que al final no deja satisfecho prácticamente a nadie. ¿Qué pensáis sobre este tema? Porque es uno de los trending topics siempre. Yo creo que es inmortal, ¿no? El tema de la evaluación. Sí, efectivamente. ¿Tenéis solución o alternativa? ¿Sí? Julieta me parece que sí que tiene una alternativa válida. La mía no sé si es tan válida. A ver, en el libro, en este tema y en muchos otros, planteamos pequeñas acciones, ¿no? Desde dentro de la universidad, pero que trascienden, ¿no? Pequeñas acciones. Entonces, una pequeña acción desde la universidad sería que la evaluación, tal como tú la recuerdas, Alexis, y nos has compartido antes, ¿no? Este examen final, que esta idea que pierda potencia, es decir, que desde dentro de la universidad la evaluación deje de estar en primer término, que sea lo más importante para el estudiante, para el profesor, que ocupe todo el tiempo de las reuniones y de las reuniones de coordinación de profesores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí que tenemos un tema que no tiene solución, creemos, ¿no? Es decir, se está discutiendo desde hace décadas y se seguirá discutiendo dentro de décadas. ¿Por qué? Porque la evaluación nunca es justa, ¿no? Es una apreciación subjetiva, ¿no? Y que, por tanto, esto que decías, que ponemos en el libro, ¿no? Que acaba siendo justa muy pocas veces, ¿no? Si llega a serlo en alguna, ¿no? Pero bueno, una forma de lidiar con este evaluar que en el libro decimos valorar, que es, bueno, dar al estudiante tu opinión como profesional, con más experiencia o más conocimientos presuntamente, etcétera, das tu opinión sobre lo que el estudiante está haciendo o cómo lo hace o cómo lo dice o cómo lo plantea, ¿no? Esto sí, esto me parece que forma parte del aprendizaje y esto es una valoración, ¿no? Ahora, que eso se convierta en un número que, eh, que se discute hasta la saciedad y que no representa nunca lo que ahí me parece que se dedican demasiados esfuerzos. Tendría que ser algo muy complementario en la universidad, la evaluación. Sí, pero Es que desgraciadamente tiene mucho peso y vosotros lo comentáis en la página siguiente. Junto con los Claro, padres es posible que los docentes hayamos claro, contribuido a una especie de autoexigencia, etcétera, etcétera. Es que claro, muchas veces el estudiante que va a estudiar tiene como primer pilar fundamental el tema de la evaluación, el tema de la nota, porque claro. ya muchas veces te marca, ¿no? El futuro, qué va a pasar, qué va a suceder después de la carrera. O sea, es que entre todos también participamos de esa cosa así como un poco esotérica que comentabas ahora, porque el tema de la nota no hay por dónde cogerlo muchas veces, ¿eh? sí, pero en Claro, todo caso yo creo que es una buena reflexión o trabajo con los estudiantes también explicitar
nuestra postura frente a la evaluación. Estamos atrapados en un sistema que además es perverso, pero que lleva siglos. Es horroroso porque lo hemos perpetuado y en algún momento han intentado en las primarias, secundarias, hacer la cosa, suavizar, no poner un número, y entonces, pero ponen una letra, pero luego la letra la convierten en número, pero luego el enunciado de progresa adecuadamente o hace falta mejorar, también lo traducen en número. O sea que no salimos de la trampa, ¿no? Las propuestas que se han hecho para salir de la trampa son muy complicadas y no han funcionado. Yo pienso, por ejemplo, en el gran libro de Edgar Morin sobre la mente bien ordenada, en donde pues ponía de cabeza totalmente el sistema educativo y le dijeron es interesante, pero no lo vamos a poder aplicar. Si nosotros lo hacemos a pequeña escala, desmontamos cosas como, yo hago la provocación porque me encanta provocar y decir, haré la evaluación lo más subjetiva posible, y entonces se asustan porque dicen, ¿cómo? Digo, bueno, yo trabajo con sujetos, no con objetos. Entonces, si yo logro, lo que pasa es que los grupos grandes es muy difícil evaluar de una manera subjetiva, tomando en cuenta el proceso que ha hecho el estudiante, porque hay unos que llegan a la universidad que han tenido una educación determinada que parten de un lugar diferente a otros. Entonces ahí en la nota no sabes si es más interesante evaluar un proceso que lo que ya sabía y lo poco que ha aprendido, porque en realidad le ha ido todo muy fácil y, en fin, es complejo. Pero entonces yo creo que sí, todos los recursos que puede haber, que desde luego no son exámenes, para hacer evaluaciones que se ajusten a ver la comprensión de lo que se ha trabajado durante el curso, de lo que se ha leído, de qué manera ellos enlazan todo esto y le dan alguna lógica y algún sentido. Es un trabajo más complicado para el profesorado, está clarísimo. Más tiempo y más trabajo, sí. Aquí apunté en el libro mientras leía, después de los primeros capítulos, que creo que es una buena receta. Buenos profesores dan buenos alumnos. Así como, es muy simplista, lo sé, pero avanzando en el libro, hay una cosa, bueno, hay muchos temas que no podremos tocar, tal vez en una futura charla, si os apetece. Me llamó la atención cuando presentáis un subapartado del capítulo entre signos de interrogación diciendo una generación deprimida y explicáis un caso particular. Este capítulo creo que lo escribió Julieta. Yo. Que un estudiante, ¿no? te dijo que estaba deprimido, pensaba en el suicidio, fantasmas, y dices que esas palabras te golpearon con fuerza y que te preguntaste quién les ha robado el deseo de vivir. Me gustaría comentar este tema para después conectarlo con el tema de la salud, Víctor, que también me pareció muy interesante, así que si os parece. Perfecto. Mira, el chico escribió, pertenezco a una generación deprimida cuyo fantasma es el suicidio, que en su caso ni era un estudiante deprimido ni tenía como fantasma el suicidio, pero él se reconocía como parte de una generación que lo era. Pero como víctima. No, sino describía además poco tiempo después de la pandemia, que se incrementó todo esto que después explicará Víctor de la situación de los jóvenes y las experiencias que vivieron durante ese tiempo, pero él lo generalizaba a una generación, y yo creo que para mí la preocupación es cómo ellos o la propia sociedad los atrapa en una caracterización en donde les dice tú perteneces a una generación de cristal, tú eres frágil, si te hacen así te rompes, y es como son enunciados performativos que los van introyectando y van diciendo nosotros somos así, igual que cuando les ponen un trastorno y dicen yo soy un TDA, y dices pues tú eres un joven con determinadas características pasando un determinado momento de tu vida, pero no asumas de esta manera la etiqueta.
En todo caso, yo creo que lo que es muy interesante es hablar con cada generación, con cada grupo, la percepción que ellos tienen de ellos mismos y como yo les doy pensamiento contemporáneo y hago así un poco la confrontación entre lo que la sociología dice de ellos y caracteriza y cómo ellos se ven, pues es interesante hacer el contraste de todo esto, porque es que si los dejas nada más con todos los mensajes que los rodean de lo que son y no son, a veces no son precisamente muy alentadores. Y esto de la salud, pues Víctor es el experto. Sí, porque es bastante sorprendente, ¿eh? Este capítulo en el libro y yo personalmente como que no me había parado a pensar en esto, en la importancia, ¿no?, de una institución que ocupa unos años tan importantes en el desarrollo de la identidad, de la personalidad, de la relación con el mundo, con las personas, con el medio. Entonces, Sí, Víctor, si nos quieres explicar un poco cómo ves tú este tema. Claro, claro, el concepto de salud ha ido ampliándose. El concepto de salud actual es un concepto eh, que incluye distintos ámbitos, ¿no? El familiar, el educativo, el laboral. No solo es el médico o el psicólogo o el psiquiatra, ¿no?, el que se ocupa de la salud o la salud mental, ¿no?, sino que son todos estas otras organizaciones sociales, ¿no?, que se ocupan de la salud laboral también, ¿no? Claro, en la universidad, como tú decías ahora, está la edad de los estudiantes, pero también está la tensión propia de la convivencia, ¿no?, de esta competitividad que decíamos antes, ¿no? Todos estos elementos son elementos que tensionan las relaciones, tensionan este concepto de salud que cada vez se parece más al concepto de bienestar, ¿no? Cada vez se habla más de bienestar emocional y al final felicidad, ¿no?, como una utopía a la cual tender, ¿no? Claro, se tensiona, pero no solo por estos elementos que decía antes, sino por la propia función de aprendizaje. La propia función de aprendizaje tensiona a los sujetos y a las organizaciones, a los grupos y a las familias, etcétera, etcétera. Por la evaluación, decíamos antes, ¿no? Sí, también aparece aquí. Pero no solo por la no evaluación, ¿no?, solo. sino por el hecho de que el reconocimiento de que eh, yo no sé algo, ¿no?, o no entiendo algo y quiero llegar a comprenderlo, eso es una tensión muy interna del sujeto, ¿no? Y es un reconocimiento necesario, el reconocer que no Que no sé. desaparece nunca, Víctor. Claro, ojalá, Mientras ojalá. uno siga en un camino del aprendizaje, Exacto. yo me lo Ese es, encuentro. ese es uno de nuestros objetivos, que no desaparezca nunca esta tensión, ¿no? Porque cuando desaparece quiere decir que alguien se ha dogmatizado, ¿no?, se ha cerrado en un manual, en una verdad, ¿no?, y que con eso se ha quedado tranquilo, entre comillas, ¿no?, pero falsamente tranquilo, engañadamente tranquilo, ¿no? Si no, esta tensión existe, ¿no?, y tiene que existir. Pero claro, es una tensión que multiplicada por los centenares de estudiantes que hay en cada clase o en cada curso, pues bueno, hay que gestionarlo de alguna forma, ¿no?, para que la universidad cumpla esta función de saludable, de promoción de la salud, ¿no? ¿Qué puede hacer en primer lugar? No añadir tensión. Cuando los exámenes se utilizan de una forma sádica, como decía Julieta antes, ¿no?, o de una forma perversa, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la universidad o un profesor o lo que sea, es añadir una ansiedad complementaria a la que ya forma parte del aprendizaje, ¿no? Cuando la universidad cambia las reglas de juego de manera muy rápida, cuando no hay estabilidad, cuando no hay sensación de seguridad, de que es un espacio seguro en el que puedo yo mantener esta ansia de que no sé,
pero hay un entorno que me está cuidando, que me está haciendo sentir seguro. Puedes no saber, tranquilo, no corras, no lo cierres todavía, ¿no? La incertidumbre, ¿no? De cómo será mi profesión, qué sabré y qué no sabré. Eh, si todo esto la universidad no añade más leña al fuego, sino que lo contiene con una cierta estabilidad, ¿no? Dando tiempo a que se produzca ese proceso, ¿no? Lo que está haciendo es una función de salud. No hace falta que tenga muchos gabinetes psicológicos eh, está bien que tenga profesionales por si hay problemas, como decía Julieta antes, que se disparan, ¿no? Y que pueden... Pero lo más saludable o lo más preventivo, desde el punto de vista de la salud, es no añadir tensión a la que hay, al contrario. Que es una tensión ya derivada y que viene con cierta inercia muchas veces también de la escuela. Y ahora se habla de salud mental, pero yo recuerdo en mi escuela que prácticamente no se hablaba. Había un profesional que era profesor y a la vez hacía un poco como de psicólogo y acompañante, y sobre todo se dedicaba a tratar pues, temas de separación de padres. Ese era Mm, el tema. el gran tema, pero todo lo demás no. Y en cambio hay un párrafo que he señalado, Víctor, que está en relación a lo que comentabas ahora y que no solo marca los años de universidad, sino marca también después la vida de una persona, que es cuando el perfeccionismo se aplica exclusivamente a la evaluación, conecta a menudo con la insatisfacción, ya que el estudiante siente que nunca está a la altura de las expectativas de los demás, unas expectativas muy elevadas y poco realistas que promueven aislamiento, que es uno de los factores de riesgo en salud mental. Eso sucede todos los días en el sector empresarial. O sea, esto que señalas aquí de la universidad después tiene una traslación en el mundo Y laboral. tal. Claro, claro. Es que tú antes lo has dicho, es un periodo de la vida importantísimo. También lo es el previo, el de la niñez, el de la adolescencia, pero claro que tiene consecuencias, ¿no? El cómo tratamos ese perfeccionismo, que es una cualidad que una persona quiera hacerlo muy bien, cada vez mejor, ¿no? Y que dedique esfuerzo y dedique y se inquiete si no le sale bien como quería, etcétera, etcétera. Eso que es una cualidad, claro, es tan fácil convertirla en un bloqueo, convertirla en una obsesión, convertirla en un freno. Es tan fácil, tanto por parte de los profesores del instituto como de la familia, como de Sí, la, de los como de, padres. como de la universidad. Bueno, perdón, pero también de la sociedad. Yo, es decir, si con esto que explica Chulhan de la sociedad del cansancio y la autoexigencia y el rendimiento, se ríen cuando yo les leo según qué fragmentos de cosas que apunto por las calles, pero que la gente va, que dicen unas burradas de tú puedes, a 100, a muerte. Todas las consignas son de esto que el Chulhan explica muy bien, ¿no? De explótate tú solo porque nadie te lo exige y que hayas dado más pasos en la aplicación que te va contando, pero y realmente lo que yo creo que ellos se ríen, pero porque se ven reflejados de una manera clarísima en estas autoimposiciones que les vienen desde fuera, de cumplir récords, ser el mejor en el gimnasio, ser el mejor en la familia y en todas partes. Entonces, cuando eso lo analizan a nivel de conocimiento, ¿no? También lo pueden relativizar y yo diría que se vuelve algo un poco más sano también. Y aquí cómo han afectado también, sobre todo a estas generaciones, todo el tema de las redes sociales y los elementos comparativos con una serie de personas con influencia, O gurús, etcétera, ¿no? Cómo estar constantemente aspirando a lo mejor, ¿no? A esos referentes que se venden como tal y cómo eso también afecta a la salud mental, estar constantemente con elementos comparativos y
Sí, eso también es otro tema importante. Pero ahora habláis todo este tema de la salud mental y es increíble cómo desde bien pequeños nos educan en esa cultura del reconocimiento, ¿no? Que parece que después, pues cuando somos adultos, como que seguimos necesitando, ¿no? Esa palmadita, en esa cultura del esfuerzo y del premio, ¿no? Constante, muy basado, otra vez, de modo muy reduccionista en el tema de la evaluación, de la nota. Y cuando has pasado pues, 23, 24 años como niño, que me imagino que tampoco tienes mucho margen de maniobra, ¿no? Porque estás sujeto a personas adultas, después es muy difícil salir de esa cultura del reconocimiento, ¿no? Porque parece que no lo hagas por ti, sino que lo haces siempre por personas externas, ¿no? Sean profesores, sean colegios, sean familias, sea universidad. Es un tema que a mí me interesa mucho. Sí, Alexis, nosotros también. Has utilizado un término reconocimiento. Has utilizado un término que a mí me parece que es donde está la clave para diferenciar, ¿no? Es decir, si la persona, ya no solo el estudiante, sino la persona eh, em, tiene un reconocimiento, es reconocido, ¿no? Como persona, con cualidades, con defectos, etcétera, pero se siente reconocido, primero por los padres, después por los maestros, luego, etcétera, ¿no? Eh, no busca tanto esta comparación, esta competición, Exacto. esta nota. No, no, no. eh, ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, Obtiene el claro que sí. reconocimiento. Nosotros hemos tenido estudiantes, tanto Julieta como yo, brillantes, eh, que no les importa demasiado la nota. No son de los que te vienen, ponme un 9 en vez de un 8 porque en casa no sé qué, ¿no? No, Ujú. no. Sienten este reconocimiento, ¿no? Se sienten reconocidos y no necesitan esa rivalidad. Yo creo que tú decías las redes sociales, creo que desgraciadamente una buena parte se alimentan de personas que no se sienten reconocidas, que se sienten ninguneadas, que alguien que en casa no las han mirado. Y si no las han mirado, no se han sentido miradas. Y si no se sienten miradas, no se sienten pensadas, ¿no? Y si alguien no ha pensado en ellas, no las tienen en su cabeza, esa persona necesita un estímulo constante, necesita el like permanentemente, como si fuera una droga, ¿no? Como si fuera una dosis de estímulo. Pero eso sí que no tiene final, ¿no? Es como el perfeccionismo del que decíamos antes, ¿no? Que no tiene final porque perfeccionismo no existe, la perfección no existe. Por tanto, eso más que un estímulo al final acaba siendo un bloqueo. Hemos visto muchos estudiantes muy buenos en cuanto a notas, en cuanto a expediente académico, y cuando llegan al último curso o en el doctorado o en el máster, se quedan absolutamente bloqueados y no pueden terminar y tienen que abandonar. Se han metido en un proceso educativo no con motivación propia, sino por muchos otros motivos, por muchas otras compensaciones, por muchos otros objetivos de conseguir algo, ¿no? Pero muy poco auténticos suyos, y llega un momento que ese perfeccionismo les bloquea y no pueden continuar. Y tenemos que ayudarlos a, bueno, a hacer un duelo, ¿no? A renunciar a mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero para buscar qué es lo que quieren hacer realmente, ¿no? Es un Perdona, tema me apasionante he extendido demasiado, pero e no sé si... importante. No, 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 no. Em, Seguiremos hablando. Julieta Piastro, Víctor Cabré, autores del libro Pensar la universidad, que ya decís que es un libro, es un manifiesto no cerrado, que lo que hacéis es invitar al debate para que, bueno, para que las reflexiones que plasmáis aquí pues puedan, ¿no? Como un río, esparcirse y generar todavía más debate
Muchas gracias por estar aquí un rato conmigo. Espero que las personas que nos escuchen pues puedan acercarse a vuestro libro y que esto pues al final tenga también una repercusión práctica, sobre todo en profesores y alumnos, que yo creo que es la esencia de la universidad, esa relación. Y yo pues abierto a poder charlar de nuevo en el futuro, porque hay temas que han quedado todavía por comentar. Muy Muchas bien, pues muchas gracias gracias, Alexis. por habernos dado este altavoz. Espero que la gente que nos escucha le guste, que estoy seguro que sí, y se acerque al libro, ya sea comprándolo en una biblioteca. Lo importante es que se acerquen, Y como tal, siempre. así Pues es. un abrazo a los dos, abrazada. Gracias, un abrazo Adiós, para ti. Bye. adiós. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.